Cordial saludo, mi nombre es Jessica Andrea Beleño Castañeda, pertenezco al CODE Barranca Bermeja y soy estudiante de licenciatura en Educación Infantil. Bueno, a continuación les hablaré sobre el desarrollo de la lectura y la escritura en los primeros años de vida, basándome en los tres textos fundamentales del dicho apartado que les acabo de mencionar. El capítulo 2 del libro Enseñanza de las habilidades comunicativas en la infancia y el artículo de la comprensión del sistema de escritura, ya ese es dado por Emilia Ferreiro y Ana Teveroski. Estos estudios aportan una visión integral sobre cómo los niños aprendan a leer y escribir, considerando factores socioculturales, pedagógicos y cognitivos, ¿sí? Entonces nos vamos a basar en la primera parte, que es la lectura y la escritura en los primeros años. Como podemos ver en el mapa conceptual, entonces esta lectura y escritura nos basa a la pedagogía, aprendizaje, experiencias significativas, ambientes enriquecidos y experiencias pedagógicas, ¿cierto? Entonces, en base a esa lectura, enfatizamos que la enseñanza de la lectura y la escritura deben entenderse desde un enfoque sociocultural. Es decir, no se trata solo de aprender y reconocer letras y palabras, sino de comprender la función de la escritura en la vida cotidiana de estos niños, ¿sí? En la parte 2 y 3 del libro se explican estrategias didácticas para promover la alfabetización inicial. Se menciona que la enseñanza de la lectoescritura debe partir de contexto significativo y situaciones reales. Por ejemplo, los niños pueden aprender mejor cuando están expuestos a textos auténticos como cuentos, carteles, recetas o cartas, o en lugar de ejercicios de caligrafía o copias de palabras sueltas. ¿Sí? Asimismo, destacamos la relación entre oralidad y escritura, donde los niños desarrollan primero sus habilidades orales y con el tiempo van comprendiendo que el lenguaje hablado puede ser representado gráficamente. En este sentido, los docentes y las familias desempeñan un papel fundamental al exponer a los niños a experiencias ricas en lenguajes, ¿sí? Si nos vamos al segundo punto del mapa, nos mencionan las enseñanzas de las habilidades comunicativas en la infancia. A raíz de esto nos basamos en el aprendizaje mediado por la interacción social, el papel de la familia, docente y comunidad en la alfabetización, como lo mencionábamos en el primer apartado, los saberes, los roles del entorno, ¿cierto? También tenemos el enfoque sociocultural y la interacción y la zona del desarrollo próximo. Entonces, en este apartado, nos fijamos en las experiencias significativas en la enseñanza de la leptoescritura en el preescolar y la básica primaria, un enfoque sociocultural, los que le mencionaba anterior, ¿cierto? Y en esta parte o en este capítulo del libro nos complementa lo expuesto en el libro anterior, al profundizar en la aplicación del enfoque sociocultural en la enseñanza de la leptoescritura. Y vamos a mirar según este enfoque que nos dice, ¿sí? Entonces, según esto, nos dice que el aprendizaje de la lectura y la escritura no es un proceso individual, sino que está mediado por la interacción social. Aquí es clave la teoría de Vygotsky sobre la zona de desarrollo próximo, ¿cierto? Esta teoría nos plantea que los niños pueden alcanzar niveles de conocimientos más avanzados si cuentan con la guía de un adulto o de un compañero más experimentado. O sea, en otras palabras, aprender a leer y escribir es un proceso compartido, ¿cierto? En que la ayuda de otros facilita la adquisición de estas habilidades. Y basándonos dentro de las experiencias significativas, ¿cierto? El texto también menciona el uso de rimas como canciones, cuentos, juegos, como herramientas claves en el proceso de la alfabetización, ¿cierto? Estas estrategias no solo hacen que el aprendizaje sea más atractivo, sino que también ayudan a que los niños asocien la escritura con su entorno y con situaciones comunicativas reales, ¿sí? Luego nos vamos a la parte 3 del mapa, donde nos menciona la comprensión del sistema de escritura, ¿verdad? Y eso nos lo relacionamos, diciéndolo así, lo relacionamos con la construcción del conocimiento, ¿verdad? Aparte de la construcción del conocimiento, ¿qué más? La motivación, ¿cierto? Y una pregunta muy importante aquí es cómo los niños construyen su comprensión del sistema de escritura, ¿verdad? Y qué hipótesis infantiles se pueden utilizar a medida de esa construcción, ¿cierto? Entonces, en este apartado
En el apartado 3 es donde hablamos sobre Ferreiro y Teberoski, que es el artículo que ellas mencionaron que se llama La comprensión del sistema de escritura, ¿cierto? Que fue en 1981. Este artículo se centra en cómo los niños construyen su comprensión del sistema de escritura a través de un proceso progresivo, a diferencia de la idea tradicional de que los niños aprenden a escribir simplemente imitando a los adultos, ¿sí? Las autoras demostraron que los niños generan sus propias hipótesis sobre el funcionamiento de la escritura antes de dominarla completamente, ¿sí? Valga la redundancia, ellas sacaron tres hipótesis, ¿verdad? En las cuales ellas se estipulan cómo los niños iniciaron la parte de la escritura, cómo fue su sistema, ¿cierto? Y en estas etapas están la hipótesis presilábica, la hipótesis silábica y la hipótesis de alfabética, ¿cierto? En la presilábica está la etapa donde los niños escriben garabatos o letras sin una relación clara con los sonidos del habla. Aún no comprenden que la escritura representa palabras habladas, ¿cierto? Si ellos ahí decían una línea, ellos decían, esta línea para mí representa un gusano. Y nosotros como adultos que hacemos, no, pero si eso es una línea, pero esa es la etapa, o sea, ese es su garabateo y así era como ellos lo ilustraban, de esa manera, ¿sí? En la hipótesis silábica, aquí los niños empiezan a establecer relaciones entre la escritura y el habla, ¿sí? Creyendo que cada letra representa una sílaba. Por ejemplo, pueden escribir pa para representar pato, lo que anteriormente les decía. Ellos pueden tener algún juguete, un instrumento, y ellos le pueden llamar. El instrumento se puede llamar de otra manera. Un juguete puede llamarse o puede ser un animalito como juguete. Y ellos ya sabemos que puede ser un perro, un pato, un gato, pero ellos no lo van a relacionar con su nombre como tal. Ellos van a tener otra sílaba con la que ellos van a llamar a ese juguete, como nos lo mencionan en el ejemplo. Y en la hipótesis alfabética, finalmente los niños entienden que cada letra representa un sonido y que las palabras se forman combinando letras según las reglas específicas. Ya ahí yo le llamo en la parte alfabética como también se vincula como la de los fonemas, cuando ellos empiezan a decir mame, mi, momú, pape, pupú, o ya llaman papá, mamá, ¿cierto? Porque ya están utilizando digamos que los fonemas, pero aún así ya es alfabética porque están uniendo palabras, o sea, letras o uniendo sílabas, como bien lo dice en la hipótesis, ¿sí? Es importante también ver que el rol del adulto, del padre, madre, docente o del que acompaña al niño es fundamental en este proceso, ¿sí? Porque en lugar de simplemente corregir los errores de los niños, se recomienda estimular su reflexión para que descubran por sí mismo, perdón, cómo funciona la escritura y de qué manera ellos la pueden desarrollar. ¿Sí? Entonces, como conclusión de de lo que descubrí en estos tres textos, en estos tres apartados, sí, es que no solo nos ofrecen una visión complementaria sobre la enseñanza de la lectura y la escritura desde un enfoque sociocultural, sí, sino que también se entiende que la alfabetización no es solo un proceso mecánico de aprender letras y sonidos, sino una construcción social que depende del entorno y la interacción con otros, ¿sí? Lo que yo le llamo las experiencias significativas. ¿Sí? Porque a través de esas experiencias significativas y las técnicas o los métodos que nosotros utilicemos, como los cuentos, las rimas, los textos funcionales, ¿cierto? Eso ayuda a que los niños desarrollen sus habilidades de manera natural y motivadora, ¿cierto? Además de eso, el estudio de Ferrer y Teberoski también demuestra que los niños aprenden a escribir de forma pasiva, sino que construyen su conocimiento a través de hipótesis y exploraciones propias, o sea, de esos, de sus habilidades, de lo que ellos le pasan en su entorno día a día, de su cotidianidad, lo que yo normalmente le hago, ¿cierto? Por tanto, esto es fundamental, ¿cierto? Que los docentes y las familias comprendan estos procesos para acompañar mejor el aprendizaje infantil, una educación que respete el ritmo de cada niño y le brinden las oportunidades significativas para interactuar con la escritura, será mucho más efectiva y enriquecedora. Entonces, muchas gracias, espero que les haya gustado.